bienvenidos a nuestro segundo día del 10º Seminario Internacional de Estudios Artísticos, Creación Investigadora desde el Sur Global. Me sumo a la celebración que de este seminario hiciera ayer el coordinador del programa Doctorado en Estudios Artísticos, de que llevemos ya 10 seminarios. Y esta línea, la línea de estudios críticos de las corporeidades, sensibilidades y performatividades, tiene mucho que celebrar y muy agradecidos que podamos hacerlo en este contexto y con ustedes. Celebramos por una parte que estamos finalizando un proyecto internacional muy grande, muy importante, el primer proyecto RISE para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y el primer proyecto con la Unión Europea de la Facultad de Artes ASA. En estos días acabamos esto. El proyecto se llama Transmigrar, lo pueden consultar en las redes. Y el tema era cómo los talleres artísticos pueden contribuir a transformar y mejorar los modos de vida de los migrantes. Como ven, esto ya significa un eje, un giro importante que hemos ido desarrollando en la línea para pensar la creación, más allá de la creación artística, en cómo se hacen estos procesos, quiénes están comprometidos y cómo nos comprometemos nosotros como artistas en el buen vivir, el buen hacer en medio de estos procesos. Al final de esta mañana les presentaremos un video que como producto final de este proyecto hecho en migración de investigadores y para la migración de comunidades en Europa, aquí en Colombia, aquí en la Distrital y en la Universidad de Antioquia y con comunidades migrantes de nuestro país. Un video performance muy bonito que queremos con ellos cerrar nuestra sesión de la mañana. Pero aquí tenemos otra celebración importantísima, es que tenemos nuestra tercera corte y estos son las personas, nuestros colegas aquí sentados conmigo, estudiantes del doctorado, quienes van a acompañarnos hoy en día. Entonces, tenemos con nosotros a Gloria Nancy Romero, que es licenciada en música, magíster en pedagogía, estudiante del doctorado en estudios artísticos, por supuesto. Con su propia tesis busca impactar principalmente climas escolares, generando transformaciones en la enseñanza-aprendizaje de la música. Se busca que las dinámicas de investigación-creación realizadas por la docente, investigadora, creadora, recuperan en la generación de espacios de disfrute y bienestar de la música. Por lo tanto, también hablaremos de un cambio de rol docente y de cómo se forma también por medio del ejemplo y de la comunicación no verbal. El ambiente escolar, formal, maestro-estudiante, se limita a impartir conocimiento de una manera magistral en su práctica común. Por lo tanto, una transformación del rol docente implicaría un cambio en el ambiente escolar por uno más sensible, vivencial, corporal, amoroso. El título de su tesis es Voces Interdependientes, un canto que se genera en mutualismo. Ya hablaremos del mutualismo. Por otra parte, nuestro otro doctorante es Rafael Llanos, maestro en artes musicales, magíster en composición, estudiante del doctorado en estudios artísticos también y de nuestra línea. Como compositor, improvisador, intérprete y docente, se ha desarrollado en torno a las relaciones que se pueden tejer con la música y la atención sonora profunda. Esto busca lograr una intimidad de tipo sonoro, psicológica, que devele y nos permita viajar por la multiplicidad intrínseca del sonido, logrando un cambio en nuestras maneras de percibir que se plantean en contravía a la sobreestimación sensorial característica del mundo actual. El objetivo principal de esta creación e investigación es ahondar en las profundidades y complejidades intrínsecas del sonido liberado de sus limitaciones históricas y sociales, pensando en el sonido
como una construcción de multiplicidad, tanto física como psicoacústica, es decir, sus organizaciones internas, cómo las escuchamos y el efecto que éstas producen en nuestras esferas psicológicas y sociales. Además, es maestro de yoga y meditación certificado en Tailandia. El título de su tesis es Auris Corpus, sonoridades multidimensionales. Y vamos a tener hoy la maravilla de tener una conferencista maravillosa, que es Elena Sánchez Vizcaíno, que es una investigadora con quien hemos compartido durante todos estos años del proyecto Transmigrar, con quien ha habido enormes afinidades investigativas y en las derivas que vamos encontrando en esta línea, donde ya la producción de obra se va moviendo con paso cada vez más certero a pensar en las comunidades, en quienes hacemos el arte y con quienes hacemos el arte y las materialidades y caminos que emprendemos para realizarlo. Ella iba a dar una conferencia cuyo título era Cuerpos que perciben, materialidad y cuidado situados en la experiencia multisensorial de la accesibilidad. Lamentablemente, Elena, hoy muy temprano nos avisaron, está enferma, está incapacitada y no fue posible que nos acompañara, lo cual lamentamos. Nos habíamos convocado aquí con muchas ganas de escucharla y hablar con Elena. Le deseamos la mejor de las recuperaciones y que sea muy pronto, pero nos da la ocasión de ya no estar en una conferencia acabada, sino poder acompañarnos en cómo se produce el conocimiento, cómo estos investigadores van indagando en temas que por eso estaban convocados aquí, por eso nos reunimos, que tiene que ver con la multisensorialidad. Como ven, la tesis de Rafael está indagando por ese terreno, y la accesibilidad, que la tesis de Nancy también indaga en terrenos afines. Los dos, por supuesto, tienen que ver con el tema de los cuidados situados, de entendernos no como la normalidad del hombre occidental, que realmente no existe, sino la enorme paleta de situaciones de discapacidad que vive la condición de la existencia y a la cual tiene que hablarle, en este caso, mis dos colegas músicos. Entonces, empecemos por este diálogo con nuestros doctorantes. Empecemos con, si atendemos al título de Elena, vamos a abrir un poco el tema de la multisensorialidad. Rafa, ¿en qué tendría que ver con tu tesis que, como lo leí, el título es Auris Corpus, sonoridades multidimensionales? Entonces, primero es preguntarte cómo es que llegas a ponerte en este tema, a buscar este tema, de qué se trataría, y si hay algo que te diga o estarían preguntas puestas sobre el tema de lo multisensorial con Elena. Buenos días, Rafa. Buenos días. Tengo que ponerse nomás eso. Espera. ¿Ahí? Oh, listo. Bueno, muy buenos días para todos, para todas, para las personas que están en línea. Muchas gracias al doctorado por la invitación. Siempre es muy rico poder dialogar, conversar y pues tener la oportunidad de hacer público nuestro trabajo, nuestras ideas. Bien, pues yo soy músico de la Universidad Distrital y pues a través del estudio genealógico aparecen, tengo bastantes hallazgos ahí que me llevaron a interesarme y pues toda mi práctica ha estado relacionada en esta profundidad que podemos tener en el sentido de la escucha. Y no solamente en el sentido de la escucha como el tímpano, recibiendo frecuencias, sonidos, sino en una escucha expandida, porque nosotros escuchamos en realidad con todo nuestro cuerpo. No solamente recibimos las vibraciones
entre 20 y 20.000, que es cierto, es como la definición humana del sonido, ese rango de frecuencias, sino que en realidad incluso las frecuencias que no están dentro de ese rango las percibimos a través de nuestra piel, de nuestra carne, de nuestros huesos, de nuestros órganos, y todo eso es lo que nos genera una verdadera sensación sonora. Entonces, en realidad, pues son esas vibraciones atravesando nuestro cuerpo y pues digamos que la práctica de esa experiencia me llevó a mí a darme cuenta de muchas cosas y a empezar a tejer unas relaciones muy profundas. Por ejemplo, escuchar obras que pueden durar más de una hora, ¿no? Entonces me hace entrar en un estado especial de atención, de escucha, donde no tengo que tener igual, digamos, un desarrollo, sino que puede haber una atención especial al sonido. Descubrir que el sonido es un fenómeno complejo, es un universo que le podemos hacer zoom, que si yo me muevo, si camino por el espacio, si muevo mi cuerpo, si dirijo mi cabeza hacia diferentes lugares, incluso pues si bailo, si entro en relación, pues mi cuerpo va a escuchar de una manera diferente. Entonces, ahí, por ejemplo, me aparece esa idea de lo multidimensional, que el sonido en realidad no es algo fijo, algo estático. Yo puedo tener incluso un loop, un fragmento que se repite durante una hora y podría ser la cosa más aburrida del mundo, ¿cierto? Podría ser una tortura, pero si yo lo escucho con atención, abro mis oídos, pues lo que descubro es que ahí tengo un universo infinito de riqueza y de relación con mi cuerpo, con el espacio, con el movimiento. Y eso también llega a un punto donde incluso para la producción sonora se vuelve muy importante, ¿cierto? Por ejemplo, en mi proceso como estudiante de canto, yo soy compositor, pero estudié canto también, pues a través de esa enseñanza del canto tradicional, del canto clásico, pues muchas veces el cuerpo está completamente detenido, ahí como encerrado, ¿cierto? Parece un muñequito que mueve un poquito las manos y ya. Y esto, pues muchas veces produce bloqueos y tensiones que terminan haciendo que uno, pues finalmente no logre cantar bien, porque todo afecta, ¿cierto? La producción de la voz se ve obstaculizada por las tensiones que se producen en todo el cuerpo. Entonces, en ese sentido, pues esa relación también de la escucha atenta de todo nuestro cuerpo, pues nos puede llevar a tener una práctica mucho más saludable. Sucede también con los instrumentistas, ¿no? Muchísimos de los estudiantes, compañeros que tuve en el pregrado, sufrían de tendinitis, guitarristas, pianistas, saxofonistas, incluso muchos se retiran de la práctica por lesiones y, y esa como esa falta de conciencia de nuestro cuerpo y de la manera en que realizamos el ejercicio y ese cuerpo tan rígido, que de alguna manera es como, ¿cierto? Un cuerpo controlado, pues nos abre una posibilidad, ¿cierto? ¿Qué sucede si yo pienso en el bienestar de mi cuerpo, si yo abro mi cuerpo, abro el espacio, abro la escucha y cómo me puedo encontrar allí con esa posibilidad de pues entrar en una conciencia de escucha mucho más profunda y que incluso pues se transforma en un portal hacia todos los sentidos. Podemos tener una escucha táctil, una escucha visual, una escucha cinética, escucha somática, una escucha meditativa y pues de ahí surge esa idea de esa atención profunda a la escucha en múltiples dimensiones. Yo quería, para que la gente pueda ubicarse también en la razón de tu tesis, las razones, una de las razones profundas que te lleva a empezar a explorarla, esa escena que tú cuentas de qué es transitar por un bus, porque aquí vemos lo que él nos ha argumentado tiene que ver con el campo de la música y con el ejercicio de músicos profesionales y lo que pueden ellos enfrentar al tratar de incorporar esas técnicas y lo que esto significa. También la práctica de la persona como públicos. Pero hay unas escenas en tu integración que son bien interesantes y cómo está metida en nuestra vida social que hoy en día está tan
violentada por el ejercicio de una producción musical que no se compadece con las corporidades. Es casi un conflicto territorial que se dirimen aquí a punta de música y de sonido y puede llegar a ser francamente de una violencia sonora enorme. Creo que hay una escena ahí muy bonita que tú contabas entre de las escenas de genealogía que alimentan este proyecto. No sé si la quieras compartir. Sí, digamos que haciendo ese recorrido uno hace descubrimientos muy interesantes y encontré esa recurrencia por ejemplo, siempre viví en lugares muy lejanos de donde estudiaba, incluso en el colegio, en la universidad. Y pues en los años 80 y principios de los 90, si nos quejamos de la movilidad hoy en día, no nos imaginamos realmente cómo era antes del Transmilenio. Era una cosa tremenda donde podíamos pasar realmente 2 horas, 2 horas y media en un transporte y eran unos buses que tenían radio y tenían un sonido muy fuerte y pues tenía uno que escuchar la música que el conductor quería. Y entonces, pues imagínense uno pequeñito viajando, ¿cierto? Lo levantaban a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, viajando para el colegio, aguantándose 2 horas de realmente, pues muchas veces un infierno sonoro, ¿no? Una tortura, porque cuando somos pequeños, por ejemplo, nuestros oídos son mucho más sensibles. Nosotros a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo sensibilidad hasta que pues normalmente todos llegamos a una edad donde escuchamos muy poquito, inclusive podemos llegar a sufrir de sordera parcial. La vida es un viaje hacia la sordera. Entonces, en ese sentido, los niños son muy sensibles y esa experiencia a mí me marcó porque sentía, yo sufro, además de una sensibilidad auditiva, pues digamos, más allá como de los límites, podría ser pensado como una discapacidad, pero también, pues, si uno lo enfoca en la música, pues puede ser también eh, talento o una sensibilidad particular. Pero en ese sentido, pues siempre he sido entonces una persona muy, muy atenta y, valga la redundancia, muy sensible a ese tipo de situaciones, lo que me hace reflexionar también, pues, en el entorno en que vivimos, ¿no? Y lo conectamos, pues, con los estudios del paisaje sonoro y toda la reflexión que se hace sobre cómo nos afecta el sonido pues, es un tema interesantísimo porque tenemos unas escalas de poder también y de subordinaciones, ¿no? Por ejemplo, esa situación que está pasando ahora en las playas, en, en la costa colombiana, que antes uno iba y pues de pronto pasaba una orquesta de vallenatos y interrumpía un poquito, pero en general uno iba a escuchar el sonido del mar, a desconectarse, a descansar, y ahora con los parlantes portátiles pues es una guerra, ¿no? Y es quién hace más ruido, quién tiene el parlante más grande, y está empezando a suceder en el Transmilenio también, que en una época el Transmilenio pues empezó como un sistema silencioso, donde pues, las personas viajaban en silencio, en calma, y ahora pues es también donde se suben personas y ponen unos parlantes fuertísimo y vuelve a entrar esa dinámica de la guerra también del sonido, ¿no? Y que puede generar unos casos de violencia muy delicados, ¿no? Porque no hemos aprendido a ser conscientes de lo violento que puede ser, de lo sensibles que somos y de cómo así por un lado nos puede llevar a un estado, por ejemplo, de mucho placer, de mucha alegría, pero por otra parte nos puede llevar a un estado de maltrato psicológico, de tensiones y, y pues un poco el trabajo también es poder desarrollar ese sentido de la escucha expandida, ¿no? También no solo en lo humano, creo que algo muy bello que tiene la línea y que nos ha despertado toda esa conciencia de lo ecológico, del otro, de los otros, de las diferentes voces, de esa experiencia humana expandida, ¿no? Saber que, por ejemplo, nadie escucha nunca lo mismo, nadie ve los mismos colores. Definimos el rojo, definimos la nota do, re, mi, pero en realidad todo el mundo está teniendo una experiencia subjetiva, diferente. Somos un filtro, ¿no? Que está filtrando esa información y relativamente cada quien está percibiendo una realidad diferente y sucede con los animales, sucede con las plantas, sucede con los espacios
todos tenemos esa relación, ¿no? Entonces un poco la investigación pues va en eso, ¿no? En despertar esa conciencia y abrir esa posibilidad de escucha que pues retomando un poco el diálogo que había ayer también em, en la conferencia de la mañana, cómo, cómo la escucha es algo que de alguna forma se ha perdido, ¿no? Vivimos en un mundo de sobreestimulación, de casi como intoxicarnos de ruido, de sonido, de luces, de videos chistosos, de videos de gatos, de estar consumiendo cosas cada vez más rápido, más veloz, y estamos dejando ese tiempo de contemplación, de escucha, de permitir también entender, sentir, escucharnos, relacionarnos y cada vez es más consumo, ¿no? Entonces esa reflexión para mí es muy importante y me conecto también con esto de la posibilidad de transformarnos a través de talleres, de ejercicios pedagógicos, de ejercicios artísticos, reflexivos y que puedan crear esa sensación meditativa, estirada en el tiempo, de escucha y de sensibilidad. Sí, yo a ti te escuché hablar de esto de crear, de habitar un loop, que ahorita nos explicas qué es, y poder con eso derivar de alguna forma la persona hacer una práctica que le permita defenderse y poder vivir experiencias de bienestar en medio de esta franca violencia sonora que habitamos, que se incrementa cada día más, porque parece que el poder y el ejercicio de poder se mide en el poder de una sonoridad que produce la tecnología sin medida y sin contemplaciones, ¿no? Se le entrega a alguien que no es un profesional. A mí puedo comprar un aparato de sonido que produce lo que quieras. Pero entonces, la última pregunta antes de pasar con Nancy, por este momento, porque vamos a hacer el diálogo, es cómo ese loop o esas formas, esa invitación que tú haces a que uno escuche de otra manera puede dar cuenta de esto o puede aportar a habitar distinto este espacio social. Sí, pues ese es un tema largo y profundo pues que me interesa muchísimo y lo conectaría como con diferentes prácticas, por ejemplo, pues con prácticas que pueden venir de Oriente y que digamos hoy en día pueden estar pensadas un poco como modas, ¿cierto? Pero que en realidad son tradiciones riquísimas de más de 6000 años, donde pues se había estudiado y hay libros escritos al respecto y hay tratados sobre el cuerpo, como puede ser muchas de las diferentes disciplinas dentro del yoga o del budismo o del hinduismo, de cómo a través, por ejemplo, de la repetición de mantras, de palabras, pues podemos entrar en un estado diferente, ¿no? Y estos tipos de prácticas, pues por ejemplo, como respuesta a muchas de las prácticas que había en los 60 de demasiada complejidad y de carga también teórica, por ejemplo, dentro del campo de la música, pero también en otros campos, pues lleva estas ideas del minimalismo, ¿no? De retomar esa idea de tener muy pocos elementos y más bien hacer que el cuerpo los escuche realmente, ¿cierto? Porque ¿qué pasa cuando tenemos una obra súper compleja con miles de cosas sucediendo al tiempo? Pues es más el discurso el que se está desarrollando, ¿cierto? Y el espectador pasa como a un plano de simplemente recibir información, cuando hay mínimos materiales y puede haber, por ejemplo, un sonido, una nota larga prolongándose o unas melodías muy cortas, muy simples que se repiten, pues se entra en un estado de escucha, de atención profunda y se descubren como esa multiplicidad que tienen los materiales, que tiene la materia, ¿cierto? Que no es definir que algo es una cosa y ya que la realidad es una, y que normalmente quienes tienen el poder son los que definen qué es, ¿cierto? Por ejemplo, decir sí, que una flor es simplemente un objeto ornamental.
¿sí? Como que definimos que las flores son objetos ornamentales o que los animales no son seres sintientes, pensantes, que no son seres complejos y que están simplemente como para disponer, utilizarlos, consumirlos, sí, como decorar. Y esa realidad, pues, al voltearla, ¿cierto? Al prestarle atención, por ejemplo, meditar sobre una flor o meditar sobre el sonido de los pájaros o meditar sobre el sonido del agua, pues nos abre a darnos cuenta que hay una riqueza infinita, que sí se comunican, que sí sienten, que sí piensan, que se transforman. En algunas de las experiencias que tuvimos este año dentro de una lectiva donde se está aplicando en parte algunas como de estas experiencias que salieron de la genealogía y que se están aplicando en unos talleres, pues veíamos como simplemente por ponerle atención a unas flores durante 10 15 minutos, pues descubríamos un montón de cosas como que, por ejemplo, se acercan. Tenemos una imagen muy hermosa con los estudiantes de unas flores que se estaban abrazando, que se acercaban y después la otra semana vimos y ya no estaban pegadas. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, se nos abre un universo de perspectivas muy profundas y pues en parte yo tuve unas experiencias muy bellas de escuchar, por ejemplo, obras, hay una obra de Morton Feldman, un compositor norteamericano que dura 6 horas y para pues, muchas personas eso podría ser una tortura, pero la delicadeza del trabajo sonoro, la manera en que conecta los sonidos, cómo se relaciona con el espacio, hace que de alguna manera como que se desaparece el tiempo y está uno es contemplando la riqueza, la belleza del sonido, de la experiencia, ese espíritu como sí, libre y infinito que aparece, que es realmente pues esa posibilidad de conectarnos, de sentirnos, de existir, de interrelacionarnos. Bien, ya continuaremos más adelante, ahora sobre los métodos, cómo es que estás indagando métodos para llegar a hacer tu tesis doctoral sobre algo que, como vemos, realmente es importante y es un aporte importante para la vida cotidiana de cualquier colombiano. Quiero agarrarme de una frase muy bella que dijiste: la vida es un viaje hacia la sordera. Eso me parece bien interesante porque nos da la alternativa para poder hablar con Nancy de su tema, cómo sacamos la noción de la situación de discapacidad para pensarla en personas diagnosticadas como tales y a los cuales hay que, por supuesto, desarrollar políticas públicas y demás, pero también desconociendo que todos manejamos rangos de sordera, rangos de dificultades cognitivas o no, rangos, además un país que ha sobrevivido a tantas guerras, pues todo esto nos está afectando. Pensemos en las minas antipersonales, pensemos todos los cuerpos mellados por las diferentes discapacidades psicológicas o físicas que nos ha producido la guerra, tanto los que han participado como los que hemos estado aquí en las ciudades resonando con esta dolorosa realidad colombiana. Entonces, ahí sí quiero hacer la deriva hacia el diálogo con Nancy y su tesis y volvamos Elena hablaba de cuidado, nos iba a hablar de cuidado y de accesibilidad. Nancy no está trabajando la accesibilidad, pero ella sí, su tesis, como lo nombramos, está indagando el tema del mutualismo, cosa que ella viene trabajando hace muchos años ya con población escolar en el sistema público del distrito en Bogotá. Entonces, Nancy, bienvenida. Gracias, maestra María Teresa. Buenos días para todos. Es un gusto estar acá hablando de nuestros temas de investigación, de nuestros tesis de investigación. Sí, gracias. Bueno, mientras vemos la presentación, me pongo un poco a reflexionar acerca del tema de la accesibilidad. Y bueno, esto me lleva a cómo yo veo la accesibilidad
en mi vida cotidiana, que es la de ser una profesora de música en un colegio distrital y con estudiantes con discapacidad intelectual. Esa accesibilidad yo la veo como el apoyo a cada una de las maneras de participar de mis estudiantes. No es una evaluación como se hace en el aula regular, sino que es un apoyo a esas participaciones que son diversas. Hay una niña que se para y baila cuando suena la canción, hay un niño que solo escucha la canción, hay otro que camina por todo el salón mientras suena la canción. Cada quien tiene una manera diferente de participar y cómo yo hago accesible esas maneras de participar, apoyo esas maneras de participar. Bueno, eso quería como para un poco encuadrarlo en lo que nos propones. El título de mi proyecto de investigación, de mi tesis, Voces Interdependientes, un canto que se genera en mutualismo. Mi director de tesis es el maestro Francisco Ramos Cuncanchún. Y bueno, seguimos. El colegio está ubicado en el barrio Las Ferias de la localidad de Engativá. Estamos inmersos en un espacio complejo de un barrio que se conformó a inicios del siglo pasado, que en sus inicios fue prácticamente un barrio de invasión, un barrio en el que hay muchos inquilinatos, aún persisten. Su inicio fue con inquilinatos y aún persisten este tipo de vida. Y mis estudiantes, los estudiantes del Colegio Bolivia, vienen de distintas partes de la ciudad. O sea, sí hay una proporción grande de las ferias y de la localidad de Engativá, pero ellos buscando esa accesibilidad, esa inclusión, llegan de todas partes de la ciudad a estudiar en el Colegio Bolivia. Precisamente estamos en una coyuntura. Ayer no sé si supieron que hubo cierres de la 26, varias veces cerraron la 26 porque se pretende acabar con estas propuestas en la que solo están niños con diversas discapacidades y se pretende que todos estos niños sean llevados al aula regular, o sea, que no haya un proceso cuidadoso de inclusión, sino que ellos puedan acceder al aula regular y sean incluidos en el aula regular. Los padres de familia no están defendiendo la propuesta. Ayer hubo muchas, vi, porque estaba allá en ese momento también, mamás de niños pequeños de primero defendiendo la propuesta pues con toda su fuerza, ¿no? Porque dicen, no quiero que mi hijo sea el florero que corren para acá, para allá, no quiero que mi hijo llegue con sus ojos rojos de llorar porque nadie le pone atención en un aula de 40 niños. Pero lo que estamos viendo es el desmonte de las aulas de apoyo el año entrante hay un proceso de transición 2026, 2027 y en el 2028 ya van a desaparecer las aulas de apoyo. Sin cuidado, y sin que haya cuidadores que vayan y acompañen a los niños. En esas aulas regulares no habría alguien acompañante de la experiencia de los niños o solo el maestro atendiendo a población en situación. Habría, pero muy disminuido, muy limitado, que muy pocos. Pero en este momento hay unos docentes de apoyo que están al cuidado de ellos, pero lo que se pretende es que ya no haya estos docentes de Y apoyo. hay experiencias como esta que se nutren del encuentro con todas esas diversidades, como dices allá, Sí. espectro autista, estudiantes en el llamado síndrome de Down con condiciones psiquiátricas, síndromes que afectan el aprendizaje, microcefalia. Sí. O sea, el haber desarrollado toda una propuesta para esa comunidad de estudiantes
desaparecería la oportunidad de incidencia. Claro, ya no habría un grupo visible, sino que estarían dispersos por toda la ciudad. O sea, no, eso es lo que se pretende como dispersar todo esto. Y ahí vemos esta discriminación, porque sí funciona la propuesta, porque si las personas tienen trayectorias del desarrollo a lo largo de su proceso de formación y trayectorias positivas, porque ahora dicen que no se debe existir estas propuestas porque se tildan de segregadoras. Esa es la principal justificación. Bueno, entonces mis estudiantes son niños, niñas y jóvenes que llegan a aprender a su clase de música. Hay una proporción de niños que vienen de fundaciones que tienen una discapacidad social, diría yo, o sea, han pasado por unas vidas con muchas dificultades familiares, entonces llegan a fundaciones y tienen algunos problemas de aprendizaje. También ellos llegan al Colegio Bolivia. Algunos, muy poquitos. Seguimos. Linita, ¿me haces el favor? Bueno, aún así, hay unas expresiones que, que se manejan pues en el ambiente cotidiano, también que se manejan en el aula regular. No sabe colorear, no tiene el código, no entiende mucho, no habla. Pero para decir groserías, si no tiene discapacidad, revísele porque no sabe colorear, ahora empieza a colorear los árboles morados. Esa niña no se queda un momento callada y todo tiene que saber. Bueno, todas estas expresiones pues también están tanto en el aula regular como en el ámbito donde yo me manejo, y precisamente esta propuesta que yo quiero de canto con mis estudiantes busca generar como esa conexión por medio del canto y de la palabra para que ya todas estas frases no se digan, sino que más bien el canto que se genera el mutualismo yo pueda cantar con ellos y avivar la voz mutuamente. Ahí también una parte de mi genealogía, en la que yo me doy cuenta que sí, ayer no, mi compañera Dorita también hablaba del nudo que tenemos en la garganta. Entonces, ¿cómo hacer que yo también desenredo ese nudo mientras canto mutuamente con mis estudiantes? Entonces, para mí, desde niña, cantar ha sido una fuerza que me enaltece. Siempre noté una agudeza en la escucha, aunque, como dice Rafa, he perdido mucha escucha, sí lo he sentido, pero siempre he escuchado mucho y al cantar sentía esa satisfacción de hacerlo entonadito, afinadito, y eso era para mí lo más, me refugié ahí en el canto como la estrella más brillante. Entonces el canto es un lugar de encuentro, de bienestar, de recreo, de alegría, de regocijo, es un camino de vida. Y aquí justamente contigo, maestra, fue que recordé cómo mi papá, tenía un método de flauta dulce y él nos tocaba flauta dulce y eso fue para mí la decisión de que la música era mi manera de vivir, mi refugio. Aquí tenemos el colegio y tenemos ahí la plaza del barrio Las Ferias, que hace muchos años, a inicios del siglo pasado, era una plaza de ganado. Aún persiste así en general esa plaza. Y aquí el Colegio Bolivia. Una de las una de las cosas, de las justificaciones de la marcha de ayer es el traslado discrecional del rector que tenemos, en vista de que el rector ha defendido la propuesta
el último viernes el 5 de diciembre fue trasladado de manera discrecional por allá a otro colegio, porque pues él estaba como apoyando pues la propuesta y haciendo todo según el gobierno escolar y esto como que no fue bien recibido pues por la parte central de la Secretaría de Educación. ¿Seguimos? Bueno, el canto, como todos sabemos, el canto puede ser útil para toda esta cosa biológica, alivia el estrés, la ansiedad, capta intuitivamente la carga emocional y aunque el estudiante no sepa expresar sus sentimientos de una forma concreta, invadido por el valor universal de la música, actuará como un elemento de autoestima, socialización y ayuda de su desarrollo integral como ser humano. Estamos viendo cómo el canto puede ayudarnos acá en todo este cometido. Este es unas caritas de hace mucho tiempo. Hay un mural que es el arbolito que vemos al fondo. Hay un mural que está desde el año 94 en el Colegio Bolivia. No sabemos quién lo hizo. Y ahí vemos esas caritas que están a lo largo de todo ese arbolito. Y lo que yo siempre he dicho son esas sonrisas las que yo veo siempre cuando trato de hacer ese apoyo a esa participación de mis estudiantes. Bueno, el problema es que ellos vienen de procesos fallidos e insolventes en la llamada aula regular, donde pares y docentes no estuvieron en la disposición de acompañar sus procesos. Mi pregunta, entonces, en la clase de música generalmente al estar inmersos en esa manera educativa, no nos fijamos mucho en las sensibilidades individuales y, bueno, me pregunto entonces cuáles son las barreras sensibles. Otras maneras de cantar no son tenidas en cuenta o no son válidas para los propósitos de la clase. Entonces, ¿cómo apoyar esas otras miradas, esas otras sonrisas, esos gestos espontáneos? Y así, gracias, Lina. Entonces, en el curso del desarrollo de mi interés investigativo, me encuentro con el término neurodivergencia. Esta categoría incluye niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan trayectorias diversas del desarrollo, entre las cuales encontramos múltiples discapacidades, trastornos de neurodesarrollo, como el trastorno del espectro del autismo o el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad. Eso lo dice la doctora Marulanda. Y tener una mente que difiere significativamente de los estándares sociales dominantes de lo normal. Asimismo, es un término muy amplio. La neurodivergencia puede ser en parte o totalmente genética o innata y o puede producirse en parte o en su totalidad por una experiencia que altera el cerebro o alguna combinación de las dos. Entonces, este semestre justamente fue la incorporación de este término y el término trayectorias diversas del desarrollo, porque yo decía siempre discapacidad intelectual. Y ya es algo que clasifica de una manera negativa y poco sensible, entonces he tenido ya acceso a estas otras maneras de decirlo, trayectorias diversas del desarrollo. La pregunta, ¿cómo construir ambientes de intercambio estético con estudiantes del Colegio Bolivia por medio de aprendizaje de canciones, la creación de canciones, mediante el incrementalismo, primero con palabras o frases de sentido, cada vez incrementando hasta llegar a cantar toda una estrofa, luego varias estrofas y luego toda una canción? Bueno, sigamos, Linita.
Bueno, tenemos unas referentes desde el derecho, que vienen del denominado modelo social. Bueno, sigamos, Lina. Entonces, el objetivo general es realizar una carta de intenciones o manifiesto colectivo con mis estudiantes sobre la atención y el cuidado a las estéticas de ellos mismos mediante una propuesta de experiencia en el aula de clase para el aprendizaje y creación de canciones. Sigamos, Lina. Y quiero contarles que empecé a hacer como una indagación en la que ellos empezaban a expresarme las palabras que más les gustaban. Entonces salió que diversión, nubes, amanecer, estrella, amistad, jugar, alegría, viento, luna, sol, libertad, amor, crepúsculo, sueños. Entonces quise con esas palabras hacer como poesía y a partir de esa poesía empezar a cantar con ellos. Por supuesto, pues la melodía surgía de mí. No sé ahí cómo hago yo para que la melodía surja de ellos. En este caso, la melodía surgía de mí, pero muy conectada con ellos. Entonces, seguimos, Linita. Surgieron canciones como esta, cantar nuestras poesías. Quiero un amanecer de sueños de libertad. Quiero una estrella que mirar. Viento de juego, alegría y amistad, diversión de luna y sol, amor, crepúsculo de vida, nubes de alegría, vientos de diversión, parecen estrella en libertad, sueños que flotan y amanecen en amor, luna y sol que juegan en calor, crepúsculo de vida, en la diversión que me hace soñar. La amistad es libertad de amor. Un amanecer de ensueño en medio de la luna, las estrellas se recrean y las nubes juguetean. Entonces, esta canción surgió en una clase y a partir de las palabras que ellos decían, y al final pues resultamos cantando todos esta canción, que era pues una experiencia muy, muy hermosa. Y ellos, Al final ya... implicados. Sí, claro, implicados totalmente en la creación. Se la saben, todos se Sí, aprendieron. sí, se la aprendieron, se la saben. Entonces, cantar nuestras poesías, nuestros propios sueños, gustos, alegrías, palabras favoritas, intenciones, colores favoritos, animales favoritos, por supuesto que capturan el sentido de la reivindicación de la voz de los estudiantes con discapacidad con trayectorias diversas del desarrollo en el marco de los modelos contemporáneos, acoge los llamados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque por medio de esta escritura y creación toman sus propias decisiones, entran en autodeterminación en medio de la participación en la creación. No he avanzado un poco, según sugerencias de la doctora Elena Maruranda en la sustentación del proyecto de tesis, los modos de hacer, ella me propone hacer grupos de discusión, pero bueno, estamos mirando cómo yo nutro y que surja desde mis estudiantes unos modos de hacer más adaptados a ellos. Bueno, yo creo que ahí seguimos. Listo, ya. Bueno, ahí como a grandes rasgos la propuesta. Bueno, ya creo que estamos ya sensibilizados con lo que lleva a estos estudiantes músicos
a moverse de la noción de normalidad de los cuerpos y del tema del talento y del tema de una disposición natural a una práctica musical que exige esa pretendida normalidad y en contexto y situado en las relaciones sociales y lo que se vive, están buscando respuestas. Creo que los que es común a los dos también son espacios de co-creación, ¿sí? Que de alguna forma están buscando con poblaciones distintas, en escenarios distintos y desde orientaciones musicales distintas. Rafael viene de la música contemporánea, tiene una enorme formación en musical, pero creo que se ha enfocado fundamentalmente en los últimos años en la música contemporánea, y Nancy viene de las músicas populares, las músicas que pueden ser afines, que ellos pueden manejar, que pueden ser afines también a la escuela y que también le permite, como dice ella, le permitiría y les puede permitir a ellos ser esa estrella, brillar con su propia luz en lugares que sean reconocidos, o sea, poder acercarse con los otros, con los que tienen a su entorno y entrar en un escenario de disfrute compartido, en algo que es reconocible tanto para ellos como para sus cuidadores, para sus familias y para la propia escuela que habitan. Entonces creo que aquí hay un tema de co-creación que podemos abrir más adelante y sobre todo esa co-creación como escenario de indagación en